de Biblia 911 y me da muchísimo gusto compartir esta mesa de debate con Guillermo, con Alfonso y con Ángel. Les agradecemos porque están aquí con nosotros y muchísimas gracias también a ustedes que nos están viendo. Y bueno, un tema que durante más de 3 meses ha estado llenando todos los medios de comunicación es la política y pues sí, las elecciones del 2018 y pues no es secreto también que en todos los niveles los diferentes candidatos se acusan el uno al otro de fraudes, de crímenes y pues hace 2 semanas también despertamos escandalizados por los actos inhumanos de Trump en contra de los niños, de los hijos de inmigrantes. Entonces, ante todo este horror, ante toda esta situación, nos preguntamos, ¿de verdad es cierto lo que dice la Biblia en el libro de Daniel 2:21? ¿Dios de verdad pone y quita reyes? Bueno, como decías, Carla, eso quienes nos ven no lo saben, pero hemos tenido algunas interrupciones, pero como decías en el libro de Daniel, y también Pablo lo repite en la carta a los romanos, es Dios quien finalmente pone y quita reyes, quien está en control de lo que ocurre con los gobiernos en este mundo. Si la Biblia lo dice, pues tenemos que considerar que así es. Quizá haya, sin embargo, una problemática en nuestra interpretación de ello, porque en otro libro, del libro de Oseas, Dios parece pues llamarle la atención al profeta diciéndole que su pueblo de Israel había elegido reyes que no habían sido los elegidos por Dios, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, a Saúl, que es el primer rey del pueblo de Israel, pues parece que fue una decisión equivocada y después Dios corrige y dice, no, a quien yo elijo es a David, ¿no? Entonces, creo que aquí la idea es que Dios está en un control general de quién es el que gobierna, pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos el libre albedrío, ¿no? de elegir personalmente a quien nosotros creemos adecuado y que finalmente podemos estar equivocados en nuestra elección. Okay. Entonces, aunque Dios quita y pone reyes, nosotros tenemos una parte en esa decisión, es decir, no es tanto que Dios baje y diga, ok, Marín va a ser presidente de México, sino que nos da a todos la capacidad de elegir a nuestros gobernantes. Y Él decide, o Él ya sabe lo que pasará en la historia, no porque lo decida, sino porque sabe qué va a pasar en el futuro. ¿Así? Pues es una forma tal vez de entenderlo. Yo creo que finalmente Dios puede usar a cualquier persona que Él considere viable o conveniente para llevar a cabo su voluntad. Y esa voluntad tenemos que entender que no siempre es ese tipo de voluntad que a nosotros nos gusta aquí en la tierra, ¿no? Nos parece bien. Sí, sí. Es posible que Dios se diga... Le pasó a los judíos que esperaban que Jesús viniera y quitara a los romanos y que ya Él estableciera su reino aquí, pero Él de todas formas hizo la voluntad de Dios. No era la que los judíos esperaban, pero sí se hizo. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, Dios puede permitir que personajes como Hitler, como, no sé, Trump, que de repente a nosotros nos parece que sus decisiones son injustas, inhumanas, tiranas, entonces Dios también puede dejar que eso pase para que se cumpla su voluntad dentro del curso de la historia. Creo que de hecho tenemos un ejemplo claro en la Biblia, porque al profeta Habacuc, Dios, prácticamente lo voy a parafrasear un poquito, pero prácticamente Dios le dice a Habacuc, no me lo vas a creer cuando te lo diga, pero yo traigo a los caldeos para que gobiernen sobre ustedes y a ver si aprenden de sus errores que han cometido, ¿no? O sea, parece que Dios sí puede usar gobernadores que nosotros consideramos malos, que definitivamente no siguen la moral cristiana, y sin embargo Dios los usa como un medio para alcanzar un fin más grande, que probablemente sea el arrepentimiento, tal vez acercarnos a Dios. Hay algo que a mí me causa ruido, porque cuando el hombre pecó, Satanás entonces tomó potestad del planeta. ¿Hasta qué punto Satanás también tiene que ver en todo esto de los presidentes lleguen al poder? Esos tipos de presidentes malos, ¿no? O si realmente es Dios el que elige a los presidentes hoy en día y no Satanás, que es el que gobierna el mundo realmente.
De hecho, pues hace un rato, detrás de cámaras, mencionabas, ¿no? Bueno, Jesús mismo es quien dice que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿no? Claro. Sí, es el que está en el poder, en el trono. Y creo que aquí es donde juega un papel muy importante, bueno, una creencia, una característica que nosotros compartimos, que es la cuestión del gran conflicto, que finalmente cualquier cosa que ocurra en este mundo, las elecciones, si me dormí, me fue mal en un examen, un huracán, un terremoto, cualquier cosa que ocurra en el mundo, tenemos que entenderla en el contexto de un gran conflicto entre bien y mal, donde el propósito de Dios es rescatarnos y el propósito de Satanás es destruirnos, ¿no? Y ellos van a hacer cada quien lo que ellos consideren necesario para conseguir ese objetivo. Claro, a veces podemos confundir este término y decir y concluir que Dios es malo, porque Dios deja que personas tiranas gobiernen la tierra. Pero creo que si nosotros vamos más allá y nos alejamos y vemos esto desde un punto de vista cósmico, vaya universal, nos damos cuenta que de verdad hay un propósito final, y es en el que la justicia de Dios se verá revelada y que Satanás quedará como lo que es, ¿no? Y no es que Dios permita por el hecho de solo permitir y dejar que sufran sus hijos, sino que al final de todo este sufrimiento habrá algo que quedará expuesto, y será que Satanás es injusto. Yo leía una reflexión en Facebook hace unos días, pues que alguien estaba criticando de alguna manera la reacción que teníamos ante justamente esto que nos enteramos ahora, ¿no? De los niños que son tratados inhumanamente en Estados Unidos, y esta persona decía, bueno, pero eso ha ocurrido siempre con los latinoamericanos, con los afroamericanos, nadie decía nada, ¿no? Y ahora qué pasa con los niños, la gente se da cuenta, pero es posible que entonces nos damos cuenta que es posible que Dios permita que algunas cosas malas ocurran para que nos demos cuenta en qué situación estamos realmente, ¿no? Tal vez si esto no hubiera ocurrido, el mundo no habría volteado a ver lo que estaba pasando. Sí, pues ahora la separación de la religión y la política, ¿por qué es buena y por qué es mala esa separación? Yo creo que la separación iglesia-estado es necesaria porque ambas entidades tienen un campo de acción sobre el mismo elemento, que es la gente, y ambas entidades buscan el mejoramiento de la calidad de vida de estas personas que gobiernan, o de las cuales ayudan a tener una mejor calidad de vida. Entonces es claro que debe de haber una clara separación entre la iglesia y el Estado, porque si nosotros mezclamos iglesia y Estado, al momento de ejercer la fe, el Estado podría obligar a alguien a guardar ciertas creencias, y creo que eso violaría uno de los atributos que Dios nos dio como personas, que es el libre albedrío. Cuando a mí el Estado me obliga a creer en algo, entonces ya no es fe, es obligación. Y si la iglesia se mete en cuestiones del Estado, creo que la iglesia estaría perdiendo se corrompe, porque el poder corrompe, claro. Y Jesús mismo lo dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces creo que es claro que debe de haber una separación entre iglesia y Estado, y es sana. Sí, esta frase, ¿no? De que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El problema, claro, de que la iglesia y el Estado estuvieran unidos es que tendría un poder inmenso, ¿no? Sí. Y sabemos que, por ejemplo, en el caso de Israel era prácticamente una teocracia donde Dios mandaba, ¿no? Y entonces ahí la iglesia y el Estado obviamente estaban unidos, pero estamos hablando de que en ese pueblo se supone que los sacerdotes estaban consagrados, que Dios hablaba directamente con ellos, y entonces pues, la gente podía confiar en las decisiones de las autoridades porque hablaban en nombre de Dios, ¿no? Pero en nuestros tiempos, imagínense que el presidente tenga, además del poder civil, tenga también poder moral, religioso. ¿Confiaríamos todos en las decisiones que él tome? Yo creo que estaría muy complicado. Vaya. Sí, sería algo complicado. Y pues bueno, nosotros como cristianos podemos participar activamente en cuestiones políticas. ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Jesús nos da la pauta. Lo que es del César, al César; lo que es de Dios, a Dios. Tú como ciudadano
tienes obligaciones. Una de las obligaciones que tienes es ir a votar, estar enterado e informado de las propuestas de los candidatos, conocer qué es lo que está haciendo tus senadores, tus representantes ahí. Entonces yo creo que al hacer eso, al estar informado, al conocer quién es el que te representa en la Cámara de Diputados, al conocer quién quiere ser el presidente, tú estás participando activamente. O sea, por lo general cuando pensamos que un cristiano debe participar activamente, prácticamente te lo imaginas de candidato. Ajá, de candidato, o que tú estés por ahí en la calle diciendo, vota por X persona, Haciendo vota por, propaganda. ¿sabes quién? Y entonces tú haciendo propaganda. No, de eso no se trata de ser activo, sino que estar inmiscuido, estar enterado de lo que sucede, involucrarte, y porque tú sabes que de todas formas depende mucho tu futuro de quién esté ahí. Okay. Porque tú no eres el único que decide. Como cristianos tú decides, pero también hay mucha gente que no es cristiana y que por ahí el enemigo se agarra para también echar a perder algunas cosas. Bueno, yo pienso que bueno, es un derecho civil que tenemos. No me parece que la Biblia enseñe que estemos que estemos violando un mandamiento, pecando por elegir a los gobernantes, ¿no? Creo que mientras entendamos que no es una persona humana la que realmente va a hacer un cambio fundamental en nuestra conciencia, en nuestra moral, creo que mientras entendamos esto, no estamos yendo en contra. Y de hecho, pienso, por ejemplo, una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte nos dice que seremos llamados pacificadores. O sea, como cristianos tendríamos que mirar hacia alcanzar la paz en una sociedad, y en una sociedad democrática como esta, ¿no? Una democracia joven y con defectos y todo, pero una democracia, una de las formas de alcanzar la paz social, pues es por medio de las cuestiones políticas, ¿no? Claro. Nosotros debemos participar también de ello porque es nuestra tarea alcanzar la paz. Y hay ejemplos, ¿no?, de personas que servían a Dios y que participaron activamente en la política, no solamente buscando la paz, sino desempeñándose en puestos gubernamentales. José, Daniel, Esther. Digo que Esther no fue, Esther fue elegida, no lo buscó. Bueno, igual Daniel, José, ninguno de ellos lo buscó. Sin embargo, creo que debemos hacer hincapié en esto. Creo que tanto los tres personajes que acabo de nombrar, los tres tuvieron la integridad suficiente para dar testimonio cada día de los que ellos vivieron inmersos en este mundo, de que Dios era su Señor. Me parece interesante justamente, por ejemplo, Daniel, bueno, estoy hablando de quienes estaban en Babilonia, ¿no? Daniel, Misael, bueno, Azarías, usaban su libre albedrío porque el gobierno, no, el rey había dispuesto que se inclinaran ante la estatua y demás. Ellos no lo hacían, pero la Biblia no nos dice que ellos salieran a las calles y dijeran, Dios te condena si haces esto. Ellos no lo hacían así, no usaban la política como una forma de imponer sus creencias. Ellos eran fieles a su fe, y por medio de su testimonio y de su pulcritud, de su eficiencia, de su competencia, de su capacidad, pudieron entrar en posiciones de gobierno que les permitieron influir sobre la gente, ¿no? Pero no usaban la política como excusa para crear revueltas. No, y creo que a partir del testimonio es como nosotros hemos sido llamados a presentar la verdad, ¿no? O sea, dice que será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones. Creo que ahí entra muy al pie, muy justo lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la política, que es hacerlo de la mejor manera. Y creo que también es algo muy importante mencionar que los tres personajes que mencionamos, bueno, dos de los tres, José y Daniel, pagaron un alto precio por participar en esta. Los dos estuvieron en una cárcel. Pero qué mejor que un cristiano sea el que esté en la política. Un cristiano significa un ser con valores, un ser honesto y con rectitud. Qué mejor que un cristiano sea el que sea, a lo mejor no el poder ejecutivo, pero sí parte del legislativo, en donde pueda estar viendo la verdadera necesidad, buscar soluciones pacíficas y que resuelvan toda esta problemática que hay ahorita en la actualidad, que es la corrupción, la inseguridad, la violencia. Ese tipo de problemas causan daños colaterales, la alza de los precios por la inseguridad, un montón de cosas. Entonces, ¿por qué no que haya cristianos también en el gobierno? De hecho, hay un caso reciente en el último proceso electoral en Estados Unidos. Ben Carson era uno de los candidatos, y Ben Carson es abiertamente cristiano,
y es abiertamente adventista. Yo pienso, bueno, una cosa interesante de los ejemplos que mencionabas es que ninguno lo eligió, ¿no? Todos como que de pronto se encontraron en esa situación y se dieron cuenta que Dios los había llevado a esa situación y dijeron, bueno, ya estoy aquí, pues lo que me queda es hacer lo mejor y que Dios haga su voluntad por medio de mí, ¿no? Entonces pienso que es posible, yo me imagino, porque supongan, bueno, el caso de Ben Carson, él, ¿por qué llegó a ese nivel? ¿Cómo llegó a esa circunstancia? ¿Cómo llegó a esa circunstancia? Bueno, porque es un médico muy importante que ha contribuido mucho a la ciencia, que debido a eso estuvo allí cerca de tal vez... algún conocido político. Exactamente, y llegó allí, ¿no? Y dijo, bueno, voy a aprovechar esa oportunidad. Bueno, antes de continuar con esto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en este amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, vivo en Jesús. Cada mal quitará y cambiará mi amor por Él, mi Dios y mi Señor es todo para mí. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a continuar con esta mesa de debate. Y pues aquí tengo una cita que, dice así: no importa qué opiniones tengas acerca del modo en que debe votarse en las cuestiones políticas, el hecho es que no debes proclamarlas mediante la pluma o la voz. Nuestro pueblo debe permanecer silencioso en asuntos que no tienen relación con el mensaje del tercer ángel. ¿Qué opinas de esto, Guillermo? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, la cita parece indicar que deberíamos permanecer enajenados o separados de todas las cuestiones que no son eclesiásticas o que no pertenecen a este mensaje de los tres ángeles. Sin embargo, creo que si revisamos el contexto de la cita, podemos darnos cuenta que este consejo es bastante útil, porque no se refiere a que no participemos o no, ni siquiera compartamos cuál es nuestra preferencia electoral, sino que no la compartamos dentro del púlpito o dentro de la iglesia, que los lugares santos dentro de la iglesia no los utilices para compartir, oye, vota por X o por Y, o él te va a traer paz y seguridad, cuando en realidad lo que nosotros debemos estar seguros es de que en ningún hombre debe de descansar nuestra confianza, sino solamente en Dios. Y creo que el linaje de White sí te invita a que evites todo este tipo de discusión, especialmente dentro de la iglesia y también afuera, en la manera de lo posible, para no entrar en debates absurdos y que te quitan tiempo. Creo que a veces nos la pasamos en foros de política o compartiendo memes, en donde quizá afectan hasta nuestro testimonio. Y después, ¿cómo les vamos a poder hablar de Jesús si pusimos un meme ahí todo ofensivo, bastante irónico, satírico? Y pues creo que el consejo que aquí nos da es, si van a hablar de algo, por favor, dentro de la iglesia no hablen de política, y si lo quieren hacer afuera, no permitan que eso los desvíe de su verdadero objetivo. Somos embajadores del cielo. Incluso, creo que Jesús lo mostró muy bien durante su ministerio, porque el movimiento de Jesús era muy propicio para también hacer declaraciones políticas, ¿no? Y recordemos que uno de los apóstoles
Simón le llamaban el celote, yo no sé si en verdad era celote o así le decían de broma, pero bueno, los celotes en esa época eran una especie como de caudillos, como revolucionarios. O sea, no sé si Simón, él tenía en su mente que Jesús realmente los iba a llevar a derrocar el poder físicamente, ¿no? Y a lo mejor él tenía ganas, y bueno, al estar con Jesús se dio cuenta de que, como Jesús lo dijo, su reino no es de ese mundo, que la forma de lograr los objetivos como un cristiano es otra, ¿no? No es... Y pues lo vemos que en el Sermón del Monte Jesús no aprovecha la oportunidad para hablar en contra de los romanos o de los griegos, Claro. por nada, porque su mensaje era más importante. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que nuestro mensaje es más importante que la cuestión de quién va a ganar la Que votar por elecciones. un partido. De votar por ya sabes quién, cosas, ¿no? Ok. Bueno, entonces, hablando esto de votar. votar, ¿cómo se debe preparar entonces un cristiano para dar su voto? Debemos hacerlo a través de la oración y de la guía. Hay un versículo en Colosenses que dice que todo lo que hacéis, que todo lo que hagas, lo tienes que hacer, tanto ya sea de palabra o de hecho, lo tienes que hacer en el nombre del Señor. Eso quiere decir que aún tu voto tienes que ponerlo en el nombre de Dios, que Él sea el que te dé la iluminación, que Él sea el que dirija tus pensamientos hacia cuál candidato es el mejor para que gobierne. Ahora, Ok. entonces eso quiere decir que me voy a poner a orar y de la nada va a aparecer Dios hablándome y vota por él o por él. No, claro, esto va de la mano a un punto que dijimos al principio, que era participar activamente, obviamente informándote, o sea, conociendo las propuestas, conociendo cuál va a ser el gabinete, qué es lo que está diciendo y lo más importante, cuáles han sido los hechos. Es bastante complicado que nosotros como personas pensantes aún creamos en las mentiras que algunos de los candidatos dicen, conociendo ya los resultados de X números de años en los que ellos han gobernado, entre un montón de cosas. Entonces creo que debemos también ser analíticos, y poner en tela de juicio todo también, cuáles han sido los resultados, cómo se han manejado, y a través de eso y con la orientación de Dios podemos tomar una decisión más certera sobre quién es el menos peor para gobernarnos, para gobernar El país donde vivimos, claro. Sí, y de esta forma también solucionamos el problema que mencionábamos al principio de que hasta qué punto Satanás influye en la hora de la selección de los gobernantes y cómo Dios puede poner o quitar gobernantes. Si todos fuéramos cristianos, si todos creyéramos en Dios, si todos oráramos para saber cuál es el mejor gobernante, sin duda Dios nos daría la mejor elección y sería Él Claro, quien pondría al gobernante. Él quitaría y pondría al mejor. claro que de hecho Pablo da un consejo, ¿no? Dicen, oren en todo momento por sus autoridades para que tengáis paz. O sea, que Dios de verdad desea la mejor estadía de sus hijos en esta tierra. Es importante también no dejarnos llevar por todos estos medios de comunicación que se encargan justamente de confundirnos. El enemigo está aquí, sagaz, esperando cualquier oportunidad de destruirnos, de llevarnos a nuestra propia muerte, de hacernos sentir mal, de pasar todas estas circunstancias en las que quizás nosotros como jóvenes aún no estamos ahí, pero algunos ya están más cerca de llegar a ese momento en decir, rayos, ¿qué voy a hacer hoy? O le compro los pañales a mi hijo, o no comemos en 2 días, porque en México un paquete de pañal está en 200, 300 pesos, la leche está en 400, y entonces se te va ahí muchísimo dinero. Y todo es a causa, obviamente, de los malos manejos, de la corrupción, dijeron por ahí, alguien me lo está diciendo. Sí, bueno, es consecuencia del pecado, ¿no? Claro. O sea, estamos mal por cuestión del pecado. Yo en esta cuestión de cómo deberíamos preparar nuestro voto, como dices, obviamente con oración, o pidiendo a Dios, y creo que pensando en que nuestra misión es compartir el Evangelio con todo el mundo, sí creo que tal vez uno de los criterios que pudiéramos tomar es pensar qué tipo de gobierno nos permitiría concluir esta misión más fácilmente, ¿no? Porque sabemos que realmente no van a lograr erradicar la corrupción, no van a acabar con la delincuencia. Esto es parte de una historia espiritual, ¿no? de todo este pueblo. Pero sí es posible que un gobierno específico
sea más propicio para terminar la obra del Evangelio que otros gobiernos, ¿no? Sin olvidar que al final Dios está en control. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer que frustre los planes de Dios, Claro. o que lo hagamos mejor de lo que Dios lo había planeado. Dios está finalmente en control de toda esta situación. Y creo que al final la invitación de esto sería voten. O sea, de verdad salgan a votar este domingo. Creo que nuestra obligación como ciudadanos cristianos es ir y votar, expresar lo que Dios le ha comunicado por medio de todas las preparaciones que aquí mencionamos, y nadie se quede sin votar, debemos de votar. Hemos llegado al final de esta plática, de esta charla, y pues queremos recordarles algunos puntos como conclusión, y pues los puntos son los siguientes. Dios efectivamente está en control del mundo y nos usa a nosotros como un medio para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, infórmate bien y sobre todo ora para elegir por quién votar. De esta manera participamos activamente y de manera correcta en la política. Es importante preservar tu buen testimonio. Recuerda que eres embajador del reino de los cielos. Vota,